Una de las situaciones más dolorosas, más angustiantes, es tener a un ser querido que parece estar haciendo algo malo para sí mismo y no poder ayudarlo. Y sobre todo, más impotencia, más contradicciones, es cuando no lo podemos ayudar porque es el otro el que rechaza la ayuda. La rechaza porque niega necesitarla o porque lo reconoce, inclusive se queja mucho y nos reclama nuestra intervención con su problema, pero a todas nuestras propuestas y sugerencias les encuentra objeciones. En ambos casos, si insistimos en que tiene que cambiar, esa actitud nuestra es sentida por el otro como una crítica, la vive como una descalificación, eso lo lleva a contraatacar y todo termina en una pelea. En el primer caso, cuando el otro niega tener algún problema, nos termina acusando de que exageramos, de que nos entrometemos en su vida y nos retruca que en realidad somos nosotros quienes necesitamos la ayuda. En el segundo caso, cuando nosotros nos hartamos de ofrecerle soluciones que sistemáticamente son rechazadas, nos termina acusando de que no lo comprendemos. Un padre diabético que no se cuida en las comidas, una madre con depresión que no quiere ver a un psiquiatra ni hacer terapia, un amigo con alguna adicción problemática que él sin embargo dice que controla, una hija con anorexia o que tiene un novio violento al que no quiere dejar, un hijo que se junta con amigos que están en actividades delictivas, una esposa que ya tuvo un ACV pero no quiere dejar de fumar, un esposo que se juega el sueldo entero en el casino pero niega tener un problema con el juego. ¿Qué hacemos ante estos casos? ¿Cómo lidiamos con esa impotencia que se resume en dos palabras que se repiten una y otra vez, con desesperación, casi con incredulidad, y que son no entiende? ¿Cómo puede ser que no entienda, que no vea que las cosas van a terminar mal? ¿Cómo puede ser que sea tan terco o tan terca? Y ante nuestra desesperación, nos va a pasar que, más tarde o más temprano, alguien nos va a decir algo así como: vos tenés que entender que no va a cambiar, que es su vida, que es lo que eligió y que no podés hacer nada. Y esa idea nos va a resultar inaceptable. Y seguramente vamos a responder con indignación: ¿qué? ¿Entonces lo dejo que se muera? Y lo mismo nos va a suceder, aunque el riesgo no sea tan dramático o inminente. ¿La dejo que repita de año o que abandone el secundario? ¿Lo dejo que se encandile con esa novia que tiene 40 años menos y que obviamente lo quiere solo por la herencia? ¿Lo dejo que renuncie a ese trabajo o esa carrera o a ese deporte en el que parece tener tanto futuro? ¿Lo dejo que se pase el día tirado y no haga nada útil con su vida? Para intentar salir de esta encrucijada donde no podemos quedarnos de brazos cruzados, mirando cómo alguien que queremos arruina su vida, pero tampoco podemos hacer nada para que cambie, vamos a utilizar algunas categorías para al menos poder pensar con menos palabras. Vamos a hablar de cómo se articulan el respeto, el amor y la responsabilidad. Y vamos a ver cómo el amor y la responsabilidad entran en conflicto con el respeto. Acá no estamos hablando de respeto como un sinónimo de admiración moderada, sino simplemente como el reconocimiento de un derecho del otro. En este caso sería reconocerle al otro su derecho a decidir cómo vivir. El respeto, como tiene siempre una valoración positiva, es fácil cuando se trata de algo que le hace bien a la otra persona, pero nos resulta contraintuitivo, es decir, difícil de entender, que se pueda respetar que alguien
se lastime o descuide. ¿Cómo puede ser respeto eso? Entonces nos preguntamos, pero si no intervenimos, ¿lo estamos respetando realmente o en realidad lo estamos abandonando? ¿No es nuestra responsabilidad ayudarlo aunque no quiera? Y esta es una pregunta crucial. En este contexto, responsabilidad funciona como obligación. Y el tema a dirimir es ese, porque entonces nuestro deber termina donde empieza el derecho del otro. Y a la inversa, acá vemos cómo entran en conflicto responsabilidad y respeto. Esta pregunta sobre si es mi deber o en realidad es un derecho de la otra persona que si me meto estoy vulnerando, es una pregunta que suele atormentarnos especialmente si nos toca estar cerca de alguien que tiene serios problemas de adicciones. Y nos lleva a oscilar constantemente entre dos polos. Cuando lo consideramos víctima de una enfermedad, que es uno de los polos, nos decimos que no tiene la culpa, no es su culpa, y sentimos la enorme responsabilidad de rescatarlo. En el otro polo, al que vamos cuando nos hartamos de ver que el otro no pone la más mínima voluntad, lo consideramos responsable a él y lo vemos como alguien que es cómodo, un vivo que se aprovecha de los demás, que es desconsiderado, y pasamos de sentir culpa a sentir enojo. En función de ese enojo probablemente tomamos distancia, también es posible que lo agredamos de alguna forma, y eso mismo hace que terminemos volviendo cíclicamente a la culpa, a la que ahora le podemos sumar que además el otro tuvo que padecer, además de los problemas que ya tiene, nuestra falta de comprensión. Y ahí nos quedamos atascados, atrapados en la pregunta que más desvelo produce y que podríamos sintetizar como: ¿es un terco responsable de su terquedad, un vivo, un vago, un caprichoso? ¿O es una persona enferma que no puede consigo mismo? Dicho de otra forma, ¿es su responsabilidad o es la mía? Vamos a responder, pero vamos a responder cambiando el eje de la pregunta. Vamos a plantear que para determinar de quién es la responsabilidad, no es necesario distinguir si la conducta problemática es una libre y auténtica elección de la otra persona o es en realidad síntoma de algo que no funciona bien en su cabeza. Y lo vamos a simplificar del siguiente modo. Todo lo que hacemos los humanos es porque algo no funciona bien en nuestra cabeza. No existen las libres y auténticas elecciones. Todos estamos rotos e inclusive las cosas más productivas, enriquecedoras, funcionales, como trabajar, amar, jugar, tener hijos o hasta descubrir una vacuna, son búsquedas motorizadas por esa herida. También grabar este podcast y escucharlo. De algún modo esta respuesta es un alivio, porque si presumimos que alguien podría determinar cuándo una elección es sana y cuándo es un desvío, caeríamos en una tiranía ética en la que creeríamos que alguien puede decidir cómo se debe vivir. Y, ojo, recordemos que nosotros también somos esas personas que a los ojos de algunos que nos quieren vivimos mal en algún sentido. Mi propuesta para determinar la responsabilidad es menos ambiciosa, es más operativa y se puede establecer mirando la realidad. Propongo la siguiente definición. La responsabilidad es de quien tiene los recursos para tomar las decisiones y ejecutarlas sin tener que convencer al otro. Lo repito. La responsabilidad es de quien tiene los recursos, es decir, quien tiene los medios, las herramientas para poder hacer que las cosas sucedan de un modo o de otro, para tomar las decisiones y ejecutarlas sin tener que convencer al otro. Somos responsables de lo que depende de nosotros. Y solo
de eso. Somos responsables de lo que controlamos. Somos responsables, por ejemplo, de nuestros hijos pequeños, porque tenemos los recursos para que nos obedezcan. Podemos igualmente elegir intentar convencerlos y explicarles algo, pero en definitiva, la decisión es nuestra, a tal punto que podemos inclusive recurrir a la fuerza física para evitar que hagan algo malo para ellos, por ejemplo, que metan los dedos en el enchufe o que crucen solos una avenida. Somos también responsables de nuestros hijos adolescentes, pero en la medida en que todavía conservemos la autoridad de la palabra o todavía funcionen las medidas de influencia a través de algún sistema de premios y castigos. A medida que van siendo más grandes y son más independientes y autónomos, vamos perdiendo recursos. Por lo tanto, también disminuye nuestra responsabilidad. Y con otros adultos en general nuestros recursos son muy limitados. Y tampoco podemos ser responsables de nuestros padres mayores si ellos aún conservan su autonomía y no nos ceden el mando. En definitiva, nadie puede ser responsable de algo que no dependa de él. Esa pregunta dolorosa que toma la forma de ¿lo dejo que arruine su vida así o asá? En realidad es una pregunta abstracta porque solo tiene sentido si tenemos los recursos para no dejarlo. Si esto parece demasiado simple, o parece inclusive desalmado, es porque en realidad el problema no se termina acá. Porque aunque entendamos que estamos libres de responsabilidad, aunque eso nos libere de la culpa, eso no nos libera del dolor. Podemos entender y reconocer que el otro tiene derecho a hacer eso que nosotros juzgamos inconveniente o peligroso, pero no estamos para nada dispuestos a quedarnos sentados mirando su ruina. Acá aparece el otro límite para el respeto, el amor. El amor nos lleva a que no nos detengamos ahí donde llega nuestra responsabilidad y comienza el derecho del otro. La responsabilidad nos marca un límite, pero el amor nos lleva a trascender ese límite. No nos importa que ya no sea nuestro derecho. El amor nos lleva a que veamos cómo podemos forzar un poco las cosas y que entonces nos preguntemos si de verdad ya agotamos nuestros recursos para intervenir, para convencerlo, si por ahí tal vez con más ingenio, empujando un poquito más, con alguna amenaza, algún soborno, con alguna estrategia de lo que comúnmente se llama psicología inversa, si así podemos lograr nuestro objetivo. Cuando me encuentro con esa pregunta, me viene siempre una escena brutal de la serie Doctor House, una escena en la que House tiene un vecino que es un veterano de guerra, que es un tipo muy resentido, malhumorado, que le trae bastantes problemas, lo persigue. Y House sabe que ese intratable humor que tiene el vecino está relacionado con un dolor crónico que tiene el vecino desde hace décadas en su mano amputada, por esas ironías neurofisiológicas por las que a alguien le puede doler un miembro que ya no posee. Y el tema es que House sabe que podría curarlo, que podría quitarle el dolor, pero que el vecino lo odia y jamás se lo va a permitir. ¿Qué hace House? House lo secuestra, lo ataca en el palier, lo duerme con una inyección en el cuello, y cuando el vecino se despierta, ve que está atado y amordazado. Y House lo coloca frente a una cajita que él la llama mi cajita de trucos neurológicos, una cajita que tiene un espejo para que él pueda mover simbólicamente la mano que le falta mirando la mano que sí tiene, y lo obliga a hacer unos ejercicios que, de forma prácticamente mágica, le curan inmediatamente el dolor. Y el vecino, conmovido, pasa de querer matarlo a agradecerle, y le dice por primera vez en 20 años, no me duele la mano. Yo creo que todos, cuando estamos en esa impotente y angustiante situación de querer salvar a alguien que queremos,
en algún momento fantaseamos con hacer algo así. Ya sea de intervenir por la fuerza, como hizo House, claramente no lo hizo por amor a su vecino, sino para estar más cómodo él, o en todo caso por ese amor que siente por resolver los acertijos de su profesión. Fantaseamos con algún tipo de intervención por la fuerza o tal vez mediante una manipulación indirecta, más al estilo de los simuladores, pero además de que no tenemos el talento de House, tampoco tenemos la logística de los simuladores, estos recursos extremos pueden salir muy caros. Cada vínculo tiene su propia lógica de responsabilidad y de respeto. No es lo mismo la responsabilidad ante los padres que ante las parejas, que ante los hermanos, que ante los amigos y que ante los hijos, donde tampoco es lo mismo ante hijos pequeños que adolescentes que adultos. Y estas diferencias se vuelven críticas en dos tipos de vínculos. Uno es con hijos adolescentes, donde dijimos que tal vez podemos encontrarnos que nuestra responsabilidad real, es decir, nuestros recursos, nuestras herramientas para intervenir y hacer que las cosas sucedan o no sucedan, a veces desaparecen antes de lo que se supone. A veces desaparecen inclusive mientras para la ley aún somos responsables de ellos. Y ahí tenemos una situación muy difícil porque no nos podemos librar de responsabilidad, dependen de nosotros, pero en la práctica no dependen de nosotros. Es una situación de mucha desesperación. Y también sucede con los padres mayores, porque eso nos enfrenta con otro conflicto, porque hay dos motivos para no tener recursos. Uno es que la persona nos niega esos recursos, y otro es que nuestros recursos los tenemos que repartir en diferentes áreas. Entonces nos encontramos haciendo malabarismos para ver cómo cuidamos de nuestros padres viejitos y a la vez de los hijos, de la pareja, del trabajo, ni hablar, que queda absolutamente relegado, de cuestiones de bienestar, placer o esparcimiento personal. Cada una de estas situaciones tiene su especificidad. Y esto lo iremos abordando en otros episodios, en los que también vamos a trabajar un poco con las diferencias entre responsabilidad, ayuda, compromiso, involucración, hacerse cargo, obligación, gratitud y culpa. Pero para todos los casos, padres, hijos, parejas, hermanos, la pregunta última es la misma. ¿Cuán irrespetuosos y transgresores de los parámetros de responsabilidad de ese vínculo nos vamos a permitir ser en nombre del amor? ¿Estamos dispuestos a pagar los costos de intervenir de una forma extrema? Y la duda que siempre nos va a quedar es si estamos impulsados por el amor